Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Ahora todos se vinieron de este lado, ¿verdad? Lo sugieres, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más. Qué bueno que decidió venir, es un gusto verla. Y pues vamos a aprender de la palabra, ¿qué les parece? ¿Están listos? Abran su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 28. Es el último capítulo ya de este libro, de los Hechos. Hechos de los apóstoles, hechos de la iglesia, hechos del Espíritu Santo. Todo es parte de lo mismo, de la obra que el Señor comenzó después de su partida, después de su resurrección y su ascensión a los cielos. Bueno, nos marca el inicio de la obra del Señor, de la iglesia. Vamos a ver el tema número 58 de esta serie. Básicamente es el penúltimo tema. Yo le he puesto por la esperanza nuestra. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, por la esperanza nuestra. Y para eso vamos a leer Hechos desde el versículo 17 del capítulo 28 hasta el versículo 20. Y dice así: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Hasta ahí vamos a leer. El apóstol Pablo, como lo hemos venido enseñando, venía preso desde Jerusalén, pasó por distintas etapas durante su encarcelamiento y como lo querían matar, le querían tender una trampa a los judíos, Pablo se vio obligado a apelar a César y también como parte del propósito de Dios. Este texto que acabamos de leer, o estos pasajes que acabamos de leer, tienen que ver con la llegada de Pablo a Roma. Ya estando en Roma, Pablo lo que quiso hacer es hablarle a algunos de los principales judíos para explicarles acerca de la situación por qué él estaba en ese lugar. Pero algo que yo quiero resaltar es cómo Pablo, de alguna manera, sigue enfocado totalmente en los planes y en los propósitos de Dios. Él no culpa a otras personas de su condición. Él no culpa a los emperadores. Él no ve por todos lados complot en su contra, sino que él sigue viendo la mano poderosa de Dios y sus planes en todo lo que él estaba enfrentando. De manera que él asegura que es por causa de la esperanza de Israel que está sujeto con esa cadena. Es decir, por su servicio a Dios es que él sigue padeciendo todas las cosas que hasta ese momento estaba padeciendo. Él tenía una esperanza, hermanos, en el Señor, una esperanza que es firme en Dios y es una esperanza que nosotros también tenemos que tener durante todos los días de nuestra vida hasta el día en que nosotros veamos al Señor cara a cara. ¿Cuántos creen que van a ver al Señor cara a cara? Un día lo vamos a ver, hermanos. Un día vamos a estar frente a aquel del cual estuvimos hablando durante todos los días de nuestra vida. Un día vamos a ver cara a cara a aquel por quien nos estuvimos reuniendo cada domingo, cada miércoles, cada reunión especial, aquel de quien estuvimos hablando o por quien hablamos la palabra de Dios. Un día lo vamos a ver cara a cara. Esa es la esperanza que nosotros tenemos.
es la esperanza nuestra. Nosotros, mientras tanto, tenemos que confirmar nuestras convicciones acerca de la obra de Cristo y de sus promesas para con nosotros, especialmente la promesa de la vida eterna. Porque este mundo no lo es todo. Al contrario, este mundo es tan pasajero, tan efímero, tan volátil, que cuando menos pensemos ya vamos a estar en ese ataúd que a lo mejor al día de hoy muchos nos ha tocado visitar. Un día vamos a estar nosotros enfrentando los últimos momentos de nuestra vida, aquel tiempo en el cual vamos a dar nuestro último aliento. Y en ese momento, hermanos, nuestras convicciones tienen que ser firmes en Cristo Jesús, en su obra y en sus promesas, a fin de que tengamos como una firme ancla en nuestro día a día aquella promesa de que un día le veremos. Y así permanezcamos a pesar de todo, inamovibles en la voluntad de Dios, hasta el día en el que lo veamos cara a cara. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué tan convencido estás de las promesas de Dios? ¿Qué tan convencido? ¿Las conoces o conoces solamente aquellas de que Dios te va a proveer comida, bebida y vestidos si tú buscas el reino de Dios? Es una promesa. Pero a veces estamos más enfocados en las promesas de Dios para esta vida, las que recibiremos en esta vida, que aquellas que Dios nos prometió en la vida venidera, que son las más importantes. ¿Qué tan convencido estás de las promesas de Dios? Se dice que una niña enferma, una niña que estaba pues muriendo, le pidió a la enfermera que cuando muriera le pusiese una Biblia en la mano. Esta niña le dijo: cuando yo muera, yo quiero que me pongas una Biblia en la mano. La enfermera, extrañada, le preguntó: ¿para qué quieres la Biblia? A lo que la niña le respondió: en la Biblia hay preciosas promesas de Cristo Jesús, ofreciendo una vida eterna a los que creen en Él. De este modo, dice, si alguien pretendiera impedirme la entrada al cielo, yo le mostraría en la Biblia misma el lugar donde Jesús lo dijo. Qué preciosa fe, ¿no? Y qué preciosa esperanza de la vida eterna. ¿Tú también quieres una Biblia en la mano? Cállate la boca, ni me hables de la muerte. Era una niña, hermano, no estamos hablando de alguien con mucha edad, donde ya está resignado a la muerte, sino una niña que creía en las promesas de Dios de la vida eterna y no iba a permitir que nadie le impidiera entrar al cielo porque Jesús ya lo había dicho. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que sostenía Pablo, la esperanza en las promesas de Dios, la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué es la esperanza? Bueno, la esperanza se define como aquella confianza en que algo que deseamos se va a cumplir en el futuro. Esa es la esperanza. Y mantenemos una actitud positiva hacia los resultados venideros a pesar de las adversidades presentes. Esa es la definición de esperanza según un diccionario bíblico, un diccionario secular de la lengua española. Un diccionario bíblico dice que la esperanza es la acción de esperar con confianza. ¿Cómo tenemos que esperar? Con confianza. Ahora, ¿en la confianza hay miedo? No, hay certeza. En la confianza no hay fluctuación. En la confianza no hay incertidumbre. Bueno, la esperanza, bíblicamente hablando, es la acción de esperar con confianza. Es la expectación de que todo lo que Dios nos ha prometido se cumplirá pronto. ¿Cuánto? ¿O cuándo? Todo y pronto. Todo se va a cumplir y se va a cumplir pronto.
mucho más pronto de lo que quizá nosotros nos imaginamos. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá pronto. Es confiar y esperar en Dios. Eso es esperanza. Ahora, el mundo tiene una esperanza vacía y sin sentido. En el mundo hay personas que están dispuestas a arriesgar y aún a perder su propia vida y todo lo que tienen a causa de una esperanza que ellos mismos se forjan. Una esperanza que llegan a tener en alguna cosa, por ejemplo, algún trabajo. Hay personas que están dispuestas a perder por completo su vida por tener la esperanza de un trabajo bien remunerado. Y pierden matrimonios, pierden familia, pierden todo. ¿Por qué? Porque su esperanza está en ganar más. Otros tienen una esperanza en crear una empresa o un negocio personal, un negocio propio. Y están dispuestos a arriesgar su vida por completo para poder crear esta empresa o para poder echar a andar ese negocio que tanto desean y que tanto anhelan, por medio del cual piensan que se les va a resolver la vida. Y la esperanza está tan arraigada en su corazón que están dispuestos a dar todo y a perderlo todo. Otros tienen su esperanza puesta en una persona y hacen todo lo que está en sus manos por agradar a esa persona o por retenerla. La retienen, pierden todo por querer que esa persona esté cerca de ellos. Porque es la esperanza, es aquello que los hace sentir bien en su vida o una relación. Tienen su felicidad, la esperanza de su felicidad puesta en una relación, la esperanza de su futuro resuelto en una relación. A tal grado que muchas jóvenes se casan porque tienen la esperanza de que casadas ya no van a trabajar o que ya no van a tener que andar persiguiendo la papa. Pero es una esperanza y echan a perder su vida porque escogen mal a causa de una esperanza vacía y sin sentido. Algunos obtienen lo que esperaban, pero siempre están buscando algo más, porque la esperanza que tenían al haber llegado no llena sus expectativas. Algunos otros quedan totalmente arruinados buscando aquella esperanza vacía y sin sentido. Aún más si están dispuestos a arriesgar todo por una esperanza que finalmente es temporal y pasajera. Así es el mundo, está dispuesto a arruinar su vida, a perder todo con tal de alcanzar aquella esperanza, aquel deseo profundo que tienen, aquella esperanza de que se va a cumplir aquello que anhelan, aunque todo eso es temporal y pasajero. ¿Tienes la esperanza de un matrimonio? El matrimonio también es temporal y pasajero. Un negocio propio no te va a durar mucho. Una persona, todos vamos a la tumba. Proverbios 11:7 dice: cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Cuando alguien que tiene una esperanza vacía y sin sentido muere, se acaba toda esperanza con ellos. Porque todo lo que ellos esperaban estaba en este mundo. ¿Y el mundo qué pasa, mis hermanos? El mundo pasa y sus deseos. Absolutamente todo lo que hay en este mundo pasa. Y aquel que tiene su esperanza puesta en las cosas de este mundo, en lo que sea de este mundo, al final terminará defraudado y terminarán sus esperanzas el día en el que muera.
Hasta ahí llegó. Por más bueno que sea algo en esta vida, por más entusiasmo, por más esperanza que exista, solamente durará eso, esta vida. Solamente durará esta vida. Por más bueno que sea, por más bonito que sea nuestro matrimonio, solamente durará esta vida. Por más hermosos que estén nuestros hijos, solamente durarán esta vida. Por más exitoso que sea una empresa, solamente durará un pequeño lapso de tiempo esta vida. Y después de esta vida, hermanos, toda persona tendrá que dar cuenta de sí mismo al que todo lo ve y al que todo lo sabe, para finalmente pasar toda su eternidad en la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. Y esa se llama eternidad. Ya no es esta vida, ahora es la eternidad. Toda esperanza superficial, toda esperanza terrenal habrá pasado, porque todo lo que hay en este mundo es temporal y pasajero. Nuestra esperanza no debe de estar basada en nuestros buenos sentimientos, no tiene que estar basada en nuestras buenas intenciones, y mucho menos nuestra esperanza tiene que estar basada en nuestras buenas obras o en nuestras buenas acciones, creyendo que por hacer buenas cosas, por tener buenas intenciones o por tener buenos sentimientos, obtendremos cosas buenas en un futuro. Porque la realidad es casi siempre otra. Has escuchado hablar, mira, esa persona tiene muy buenos sentimientos. ¿Has escuchado hablar de personas así? Tiene sentimientos muy bonitos. O mis buenas intenciones, vivo de buenas intenciones, siempre estoy buscando cosas buenas para los demás. Y pienso que por esas buenas intenciones yo voy a tener cosas buenas en un futuro. Cuando la realidad es que casi siempre las cosas malas le pasan a la gente buena. ¿Sí o no? Casi siempre. Ya lo he mencionado antes, cómo va manejando el conductor ebrio y es el único que queda vivo, todos los demás se mueren. Nuestra esperanza no debe de estar basada en estas cosas, creyendo que por tener buenos sentimientos, buenas intenciones o buenas obras, acciones, obtendremos un buen futuro, porque la realidad, hermanos, es casi siempre otra. Nuestra esperanza no debe de estar en nada ni en nadie de este mundo, sino en Jesucristo y en sus promesas, porque son para vida eterna y no se acaban con la muerte. Nuestra esperanza trasciende el tiempo y el espacio. Y aún después de muertos, nosotros continuamos con aquella esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Esa era la esperanza de Pablo. Esa era la esperanza por la cual Pablo dice que se encontraba sujeto a cadenas. Por una esperanza viva. Era lo que Pablo se refería y que tuvo que enfrentar mientras estuvo en este mundo. Porque por la esperanza de Israel dijo, estoy sujeto con esta cadena. Era lo que Pablo se refería. No una esperanza temporal y pasajera, superficial, sino una esperanza viva. Ahora, no era la primera vez que Pablo menciona como motivo de su sufrimiento la esperanza en Dios. Ya lo había hecho entre los judíos en Hechos 23. Ya lo había hecho también ante el gobernador Félix en Hechos 24. Y también lo había hecho ante Agripa en Hechos 26, hablando de que por la esperanza que tenía en Dios estaba sufriendo y padeciendo todo lo que estaba pasando. La esperanza en Dios era parte fundamental de la enseñanza de Pablo y era la causa por la cual, según él, valía la pena enfrentar cualquier cosa, por su esperanza,
por la esperanza en Dios. Pablo, mis hermanos, está reconociendo que hay una esperanza por la cual valía la pena enfrentar todo aquello que estaba pasando. Y recordemos que Pablo había mencionado sus sufrimientos como una leve tribulación momentánea. Él dijo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, ¿por qué creen que para Pablo su tribulación, que no fue poca, era momentánea? Porque su esperanza era mayor. Porque su esperanza no estaba en las cosas de este mundo. Inmediatamente en el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Pero mira, es lo que muy a menudo nosotros hacemos. Siempre miramos las cosas que vemos. Y nuestra esperanza se fundamenta en todo lo que vemos. Por eso nuestras tribulaciones no se nos hacen leves. Por eso nuestras tribulaciones se nos hacen inexplicables, injustas. Porque mantenemos siempre nuestra mirada en lo que es terrenal y pasajero y dejamos de ver lo que es eterno. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea me produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no tengo mi mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa era la esperanza del apóstol Pablo. Es decir, que Pablo estaba dispuesto a esperar todo lo que Dios le había prometido, aún cuando en ese momento estuviera sufriendo. Porque comparado ese sufrimiento con lo que habría de venir, ese sufrimiento era algo pequeño y que valía la pena sufrirlo si la voluntad de Dios así lo requería. Porque su esperanza en Cristo Jesús era mucho mayor. Por la esperanza de Israel. Por la esperanza que Dios le ha dado al hombre desde el principio de la creación, desde aquel momento en el cual el hombre pecó y la tierra cayó bajo maldición, el Señor dio una esperanza. Pablo no estaba cambiando absolutamente nada, estaba diciendo que en Jesucristo se cumplían todas las promesas hechas a los padres y mencionadas desde el principio de la creación. Pero estos hombres, a pesar de que se supone que buscaban la misma esperanza que Pablo, o que debían tener la misma esperanza que Pablo, estos hombres su esperanza la tenían en todo lo temporal y pasajero. Por eso lo querían matar, hermanos, por eso lo hacían sufrir, porque les anunciaba que todo lo terrenal es temporal y pasajero, todo lo terrenal es vano. Estos hombres se confesaban hijos de Abraham, pero no buscaban las cosas de Abraham. Se confesaban hijos de Dios, pero no buscaban las cosas de Dios. Por el contrario, querían matar a Jesucristo, solamente porque les hablaba la verdad. No pudieron ver el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham en Jesucristo, porque su corazón no era sincero en su confianza a Dios. Su esperanza estaba basada en sus deseos. Ellos querían ser reyes del mundo, cuando Dios ya les había prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ellos seguían aferrados a ser los reyes del mundo. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser los reyes del mundo? Imagínate ser el rey de un mundo corrupto y podrido. Ese sería tu reino. Un mundo podrido y miserable. Por eso Jesucristo no vino a ser rey en este mundo. Lo querían hacer rey, mas sin en cambio Jesucristo vino a morir para darnos una salvación,
para darnos una vida en su reino, no en este mundo. Porque este mundo, mis hermanos, está cada vez más apestoso. ¿Cómo huele la basura cuando la dejas muchos días en tu casa? Hasta se engusana, ¿verdad? Y huele feo. Así huele este mundo, hermanos. Este mundo se está pudriendo cada vez más. Es como un cuerpo en descomposición. ¿Por qué crees que a los muertos los mantienen en una cámara fría? Para que no se echen a perder. Porque si no huelen demasiado feo. Bueno, estos hombres querían ser los reyes de un mundo así. Su esperanza la tenían puesta en todo lo que ellos deseaban en este mundo. Jamás pudieron ver la esperanza que Dios les tenía reservada en los cielos. Jamás. Así crucificaron al Señor Jesucristo. Pero Pablo sí. Pablo podía ver que su esperanza era mucho más grande que cualquier sufrimiento temporal y pasajero. Y era la misma esperanza en la que aguardaron todos aquellos que aprendieron a conocer a Dios y por lo tanto aprendieron a esperar confiadamente en Él. En Hebreos 11:13 al 16 dice que conforme a la fe murieron todos estos hombres sin haber recibido lo prometido, pero lo miraron de lejos. Lo creyeron y lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, no lo podrido de este mundo. Su esperanza no estaba en ser llamado hijo de la hija del faraón. No. Anhelaban algo mejor, por eso escogió Moisés sufrir juntamente con el pueblo de Dios. Por eso escogió los vituperios de Cristo antes que las naciones de la tierra. Por eso lo que Satanás le ofreció a Jesucristo estando en aquel pináculo donde les mostró todos los reinos de la tierra, no le fue nada agradable. Anhelaban una mejor, dice, esto es una celestial, algo celestial. Eso es lo que esperaban estos hombres. Su esperanza estaba en una patria celestial. Hasta aquí, mi hermano y mi hermana, hasta este punto de tu vida cristiana, ¿entiendes que este mundo no es tu hogar? ¿Hasta aquí entiendes que tu esperanza no debe de estar puesta en la justicia que el mundo te puede ofrecer? ¿En que las cosas van a cambiar con una nueva presidenta? ¿Cómo está tu vida cristiana hasta el día de hoy? ¿Anhelas una patria mejor? ¿Anhelas la patria celestial? Esa es tu esperanza y por eso cualquier cosa que sucede en este mundo, tú la usas para que se produzca en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque no pones tu mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Por lo cual dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Alcanzas a ver lo maravilloso de esto? Hermano, Dios nos ha preparado una ciudad celestial, algo mucho mejor que la patria terrenal, que este mundo, que lo que este mundo puede ofrecer. Mira, todo aquel que tiene esta misma esperanza no tiene su corazón y su mirada puesta en las cosas de este mundo. Todo aquel que su esperanza está en Dios y en sus promesas, las cree, las abraza, las saluda y las da por un hecho, porque Dios es un Dios de verdad, no ama a este mundo. No ames
El mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Todo aquel que mantiene la esperanza en Dios, mantiene su corazón lejos y su mirada lejos de las cosas de este mundo pasajero y busca una vida que le agrade a Dios en todo. Y las tribulaciones y dificultades de este mundo se les van haciendo como nada porque espera lo mejor. Espera lo mejor. Si te dijeran, hermano, vas a sufrir escasez económica por 5 años, vas a vivir en la calle, no vas a tener que comer, pero después de esos 5 años vas a tener una fortuna de miles de millones de dólares. ¿Le entras? Después de vivir 5 años en la miseria, en la calle, con rastas en el pelo, después de vivir 5 años de un sufrimiento en la calle, vas a vivir 90 años, 100 años con una fortuna multimillonaria. ¿Le entras? No os hagáis. No se hagan los celestiales. ¿Lo aceptas, hermano? ¿Lo aceptas? Porque tienes una esperanza de algo que va a venir que es muchísimo mejor. Bueno, la esperanza que nosotros tenemos en Cristo no es en nada comparable con una vida de fortuna multimillonaria, sino una eternidad viviendo en la gloria del Creador y sustentador de la vida. Si nos mueve más el dinero que la gloria venidera, nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo. Amamos lo de este mundo. No la tenemos puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. La tenemos en la de la tierra. Porque, mira, mi hermano, ¿cómo puede ser posible que a un hijo de Dios lo pueda mover más el dinero que la gloria venidera? ¿Cómo le podemos dar más valor a algo perecedero que algo que es eterno? ¿No será que acaso no hemos entendido la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? ¿Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria? Por eso muchos se quiebran al primer sufrimiento, por eso muchos se quiebran a la primera escasez económica, a la enfermedad, a la muerte. Porque la esperanza que es Cristo Jesús y sus promesas no son la nuestra. A veces nuestra esperanza está más basada en lo que este mundo nos puede llegar a ofrecer que lo que Dios tiene preparado para nosotros, una ciudad celestial. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Pedro tenía el mismo pensamiento que Pablo y ambos hicieron exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 3:14, él escribe: mas si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. En este caso, ellos significa el mundo. Los que en ese momento estaban persiguiendo a los cristianos. No se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es lo que estaba haciendo Pablo, es lo que hizo el Señor Jesucristo, es lo que hizo Pedro y todos aquellos que, sin importar lo que estuvieran enfrentando, podían hablar de la esperanza viva que tenían en Dios.
Mira, la esperanza de Pablo ahora también es la esperanza de todo cristiano. Ahora nosotros como cristianos mantenemos la misma esperanza en medio de cualquier cosa que estemos atravesando, porque las promesas de Dios son vigentes hasta el día de hoy y se nos han dado a conocer y las recibimos por medio del Evangelio. Es esa esperanza futura, hermanos, de que lo que viene para nosotros es muchísimo mejor que todo lo que pudiéramos desear o anhelar en este mundo. Muchísimo mejor. El error que cometen muchos cristianos es amoldarse a este mundo. Muchos se amoldan al modo de pensar de este mundo, olvidando que parte de la promesa de Dios y la esperanza del Evangelio es que este mundo va a ser deshecho. El Señor va a eliminar por completo este mundo con fuego. Todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro. ¿Cómo no? Sabiendo que todas estas cosas han de acontecer, ¿cómo ustedes no van a andar viviendo de una manera santa y piadosa? Sabiendo que al final todo esto va a pasar. Pero muchos se olvidan de esto y se amoldan al mundo. Pregunta, no me la contestes, tú contéstala en tu corazón. Y de la respuesta a esta pregunta, hermanos, puede depender tu salvación. ¿Cuántos les gustaría vivir en este mundo eternamente? Contéstatela tú. ¿Cuántos les gustaría nunca morir en este mundo? Muchos ingenuamente y amoldados al pensamiento de este mundo darían lo que fuera por vivir para siempre en este mundo corrupto, en este mundo de constante sufrimiento, en este mundo que siempre hay algo por lo cual preocuparnos. Mira, ¿tienes preocupaciones ahorita? ¿Te gustaría vivir en este mundo para siempre? Siempre estás preocupado. ¿A poco te gustaría vivir así siempre? Mira, siempre hay alguien de quien cuidarnos. ¿Te gustaría vivir en este mundo para siempre? Siempre te andas cuidando de alguien. Está oscuro y no puedes estar porque te va a salir alguien, te va a asaltar y te va a matar. No puedes salir con tus niños porque tienes miedo que te secuestren a tus hijos y al rato anden allá con el tráfico de niños o que le saquen los órganos. Cuando vas al cajero andas cuidándote de que nadie ande detrás de ti porque te van a quitar tu quincena. Andas viendo las etiquetas de los alimentos para que no tengan algo que te vaya a dar diabetes o hipertensión. Así es este mundo. ¿A quién le gustaría vivir eternamente en un mundo como este? Solamente aquellos que no tienen la esperanza de Cristo. Solo aquellos que no saben que verdaderamente el Señor ha preparado una ciudad para todos aquellos que creen en Él y le aman. Solamente ellos quieren vivir en este mundo para siempre y buscan y están haciendo investigaciones para saber cómo el hombre puede preservarse más años en este mundo. Pero no se dan cuenta que entre más tiempo pasa, este mundo se vuelve más corrupto y más miserable. Un mundo lleno de errores que reparar. ¿Cuántas veces te has equivocado y no sabes cómo reparar esos errores? Errores que dañan a otros, que causan daño, que hieren los corazones. Un mundo donde hay llanto, donde hay dolor. ¿A quién le gustaría vivir eternamente en este mundo? Ahora, si tú respondiste antes de que yo te dijera todo esto, que te gustaría vivir eternamente en este mundo, cuidado, porque puede ser que no seas salvo. Puede ser que tu mirada y tu corazón y tus deseos estén puestos en este mundo. Y ahora, mi hermano, este mundo no es el mundo que Dios creó para que viviéramos en él. Fue el pecado el que lo hizo como lo vemos el día de hoy.
Fue el pecado el que hizo que el mundo cayera en una maldición que nos hunde cada vez más en una maldad mayor y en una corrupción. No fue el mundo que Dios diseñó para nosotros. Fuimos nosotros los que lo echamos a perder. Y lo que está haciendo Dios es dándonos promesas de una esperanza viva en la cual va a restaurar todas las cosas, por lo cual vale la pena sufrir lo que sea. Por lo cual vale la pena pasar 5 años de miseria sabiendo que obtendremos toda una eternidad de gloria y de una fortuna incalculable que no se mide en cosas corruptibles como el oro, la plata o las piedras preciosas. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 18. Es un pasaje un poco largo, voy a leer hasta el versículo 25. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si tú quieres puedes seguirme en tu Biblia o puedes leerlo en la pantalla, en la versión que yo la voy a leer. Romanos 8, 18 al 25 dice así: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Versículo 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. ¿Cuántos anhelan eso? Mira, eso va a pasar con la muerte. Eso va a pasar con la muerte, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperarlo con paciencia y con confianza. Mira, los hijos de Dios anhelamos, mis hermanos, el cumplimiento de las promesas de Dios. Es absurdo querer vivir en un mundo de pecado y de sufrimiento. La esperanza que Dios nos dio es mucho mayor, muchísimo mayor y muchísimo mejor. Esta es la esperanza que nos fortalece en medio de cualquier adversidad, sabiendo que lo que nos espera es algo mucho mejor y mucho más duradero, de manera que vale la pena esperarlo con paciencia y con confianza, no deseando las cosas de este mundo, sino renunciando a lo terrenal para obtener lo celestial. Esa es nuestra esperanza. No como la mujer de Lot. Muchos viven así, hermanos, como la mujer de Lot. Mira, Dios le ofreció una salvación a Lot y a su familia. Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos por el fuego.
Y Dios libró de su ira a Lot y a su familia, mas sin en cambio la esposa de Lot anhelaba y tenía su esperanza puesta en todo lo terrenal y temporal. Cuando el Señor la estaba librando, no pudo dejar ella atrás lo corrupto, de manera que menospreció la salvación que Dios le estaba dando. Mientras Dios la salvaba, ella anhelaba la corrupción y el pecado que vivía en Sodoma y en Gomorra. Mira, ¿te puedes imaginar algún cristiano? Escúchame bien y visualízalo en tu imaginación. ¿Te puedes imaginar a un cristiano siendo levantado por Dios entre las nubes y el cristiano siéndole hacia la tierra? Ay, el dinero que dejé en el banco. Ay, mi carro. Ay, mi casa. Ay, ¿te imaginas a alguien que esté siendo levantado por Dios? Porque esa es la promesa, esa es la esperanza que tenemos en Él, que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Pero ¿te imaginas a alguno de ellos diciendo: ¡ay, mi carro! Es absurdo, eso es lo que estaba pasando con la esposa de Lot. Dios la estaba librando de la ira que estaba derramando sobre Sodoma y Gomorra, y ella volteando hacia atrás, deseando en su corazón las cosas que vivía en ese lugar. Así es un cristiano que, más allá de pensar en las promesas de Dios y la esperanza viva que tiene en Cristo Jesús de una vida eterna, se aferra tanto a las cosas de este mundo que tiene miedo a morirse, que tiene miedo a dejar su casa, su carro, que tiene miedo a dejar las cosas de este mundo, que tiene miedo a no casarse para los solteros, que tiene miedo de no tener hijos. Es absurdo, hermanos. Alguien que esté siendo levantado por Dios y para Dios, pero con un anhelo por las cosas de este mundo. Eso no existe. ¿Te imaginas a Elías aventándose del carruaje cuando el carruaje pasó por él? No. Lo que viene es muchísimo mejor. No nos aferremos. Por eso Pablo también le escribió a Tito en capítulo 2, versículo 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivimos en este mundo de la mejor manera posible, pero no nos olvidamos de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivimos de la mejor manera posible, sin olvidarnos que este mundo no es nuestro hogar, sin olvidarnos que un día cielo y tierra pasarán, sin olvidarnos que el Señor nos ha prometido cosas muchísimo mejores, aquel momento en el que vendrá y nos tomará conforme a su promesa, para que donde Él esté también nosotros estemos. Esa esperanza es muchísimo mejor. Pero muchos vivimos tan aferrados a este mundo que nos da miedo las cosas de Dios. Nos da miedo arriesgarnos a meternos de lleno con Dios. Porque si me meto de lleno con Dios, entonces tengo que renunciar a mis deseos de ser un hombre rico, una mujer rica, exitosa. Y nos da miedo meternos de lleno y profundamente con Dios, porque pensamos que Dios nos va a pedir las cosas que más deseamos y anhelamos.
Y eso va a ser nuestra más grande ruina, cuando el Señor lo que tiene para nosotros es una esperanza firme, futura, y una esperanza que es segura. Por eso el Señor Jesucristo claramente expresó: todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Porque aquel que tiene su esperanza puesta en este mundo no va a hacer otra cosa sino buscar las cosas de este mundo. Pero aquel que esté dispuesto a perder su vida por mí y por el Evangelio, dice, entonces la encontrará. Porque no hay persona que haya dejado todo en su vida que no reciba más 100 veces en esta vida y en el futuro la vida eterna. Esa es una promesa bíblica, hermanos. Pero a veces nos aferramos tanto al: es que me hicieron, es que fulanito, es que mi sufrimiento, es que la injusticia, es que, hermanos, tenemos una esperanza futura que es muchísimo mejor. Si estás sufriendo injusticias, deja que pasen las injusticias. Tú no esperas que este mundo sea mejor o que sea más justo. Tú lo que esperas es una patria celestial en donde ya no habrá más llanto ni dolor. Eso es lo que esperamos como hijos de Dios. No andamos reclamando derechos, porque nuestros derechos nos los va a dar Dios como sus hijos adoptivos una vez que Él venga por segunda vez y haga nuevas todas las cosas. Esa es la forma en la que como hijos de Dios nos tenemos que conducir. Pero, hermano, métete de lleno con Dios. Aférrate a Dios y a sus promesas. Tómalo en serio, porque es una esperanza viva. Es una esperanza real. Si no, vas a ser como la mujer de Lot cuando Jesús venga. Vamos a estar anhelando las cosas de este mundo. Es una esperanza que es segura. Mira, a los hijos de Dios nadie nos puede arrebatar esa esperanza de que Dios cumplirá todas y cada una de sus promesas. Las creemos, son verdaderas. Porque también creemos que nuestro Dios es un Dios que no miente. Mira, muchos cristianos el día de hoy mantienen pensamientos divididos. Basan su fe en la probabilidad y estadística. Esa es su fe. Su fe se basa en que es mejor creer a no creer. De creer a no creer, no, pues mejor creer, ¿verdad? Y esa es su fe, pero no tiene la esperanza viva de Cristo Jesús. No tiene la esperanza gloriosa que es Cristo Jesús. Por eso nunca piensa en la vida venidera. Siempre está pensando en la vida venidera aquí en la tierra. Siempre está pensando en el mañana, pasado mañana, 1 año, 2 años, en el ayer, en el pasado, pero no piensa en que Jesucristo le va a dar cosas muchísimo mejores. Tiene su esperanza y su fe basada en aquel dicho que es: si no hay nada, no pierdo nada. Pero si sí es verdad y hay un cielo, lo gano todo. Es absurdo, no puedes vivir la vida pensando en probabilidad estadística. Es mejor creer a no creer, porque si creo y si existe un cielo, pues me voy al cielo. Pero si no creo y si hay un cielo, pues lo pierdo todo. Entonces mejor creo, ¿no? Aparte, si crees te va a ir mejor, porque pues el cristianismo es una de las religiones moralmente más aceptadas. O sea, es lo mejor entre lo peor. Así piensan muchos. Es lo mejor entre lo peor. O sea, es la forma de vivir más aceptable entre los hombres, el cristianismo. ¿Por qué? Porque su moralidad es muy buena. O muchos creen que es verdad porque otros lo creen. Y basan su fe en la fe de otros. Y todo esto no les permite ver la esperanza segura que tenemos de una patria celestial.
Por eso viven como mundanos, en lugar de como extranjeros y peregrinos. Viven reclamando derechos a todo mundo. Viven buscando las cosas y los deleites temporales de este mundo, más allá de poner su mirada en las cosas de arriba. Miren, ustedes sabían que Abraham era un hombre adinerado, ¿verdad que sí? Mas sin en cambio vivía en tiendas de campaña. Nunca quiso edificar algo de construcción como un palacio, porque él entendía que era extranjero y peregrino. Mira, como hijos de Dios no esperamos en Dios simplemente porque no tengamos de otra. Algunos así, pues no tengo de otra. O porque es mejor, aunque sí lo es, sino que esperamos por la certeza de quién es Dios y de que así como ha cumplido todas y cada una de sus promesas, también cumplirá las que hacen falta. Y una de las que hacen falta es que venga por segunda vez y haga nuevas todas las cosas. Por esa nuestra esperanza somos capaces de soportarlo todo y enfrentarlo todo. Somos capaces de renunciar a todo. Somos capaces de hacer lo que sea por tal de agradar a nuestro Señor y Salvador. En Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, pero después dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y luego dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Él prometió eso, hermano, y lo va a cumplir. Pablo expresó en su defensa que por causa de la resurrección de los muertos, él estaba siendo atacado. Y cuando estaba ante el rey Agripa, poniendo en claro las cosas, él dijo que una cosa era cierta. Y que esa cosa era cierta, que él vivía según el camino que aquellos hombres llamaban herejías. Porque creía en la resurrección de los muertos. Y dijo algo muy claro, que él creía que tanto los justos como los injustos iban a resucitar. Tanto los justos como los injustos. Que unos saldrían a resurrección de vida, pero otros saldrían a resurrección de muerte. Y ambas cosas son parte de las promesas de Dios. Que así como los hijos de Dios vamos a estar con Él por toda la eternidad, es también cierto que todos aquellos que tienen su esperanza puesta en este mundo y no en Él, van a vivir toda la eternidad apartados de Él. Ese es algo cierto. Dios, mis hermanos, dice la Escritura, que se comprometió mediante un juramento para que los que reciban la promesa pudieran estar totalmente seguros de que jamás Él cambiaría de parecer. Jamás. Él dijo, antes se acaba el cielo y la tierra antes de que yo cambie de parecer. Dios no va a cambiar de parecer. Así que Dios, dice la Escritura, ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma.
nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Acabo de leer Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 19, en la Nueva Traducción Viviente. Esa es una promesa, hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa esperanza nos mantiene viviendo sobria, justa y piadosamente. Esa esperanza nos hace renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa esperanza nos hace comprometernos con Dios. Esa esperanza nos hace pensar que si Él es santo, entonces yo también tengo que vivir de una manera santa en este mundo. Esa esperanza nos hace pensar que nosotros tenemos que seguir sus pisadas para vivir de la misma forma en la que Cristo Jesús vivió, porque ejemplo nos dio. Mira, una de las cosas más hermosas y maravillosas que podemos gozar como cristianos es nuestra esperanza en Él y en sus promesas. Sin esta esperanza, hermanos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sin la esperanza de la vida eterna que Dios ha prometido a todos los que le aman, podemos vivir como nos venga en gana. No va a pasar nada. Pero la realidad es que Dios nos va a juzgar. Tal como le dijo Salomón a los jóvenes: come, vive, regocíjate, anda en los deseos de tu corazón, haz todo lo que te venga en gana, pero tienes que saber que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Sobre todas ellas. Nosotros como cristianos gozamos de una esperanza inigualable, una esperanza futura y una esperanza segura, para que vivamos comprometidos con Dios. No para que demos rienda suelta a nuestros deseos, esperando que cuando muramos vayamos al cielo. Eso no es posible. Esta esperanza, hermano, no es una esperanza romántica ni bien intencionada, pero carente de fundamento firme y seguro. No es algo romántico, no es de, ay, Dios va a enjugar toda tu lágrima. No, la va a enjugar si viviste por Él y para Él. Esta vida le quita el romanticismo a esa promesa, porque tienes que estar dispuesto a sufrir con Él para vivir con Él, a sufrir los agravios, a darle muerte a tu carne, a renunciar al egoísmo, a la envidia, a la soberbia, a todas estas cosas, para que entonces Dios enjugue las lágrimas que te causaron los sufrimientos en esta tierra. Pero si no quieres sufrir, ¿qué lágrima va a enjugar Dios? Hay algunos que no tienen lágrimas por Cristo. No tienen llanto por Dios. No es una esperanza romántica, hermanos, que carece de fundamento seguro. Nuestra esperanza es real y nos aguarda en los cielos. Porque Dios, quien vive por los siglos de los siglos, nos la dio a través de Cristo Jesús por la resurrección de entre los muertos. Y eso es una realidad que vamos a enfrentar todos. Pero muchos no están viendo que un día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuentas. Porque se han olvidado de esta promesa. Y están viviendo como les venga en gana. No debemos vivir de esa manera. Nuestra esperanza es tan real, de manera que podemos estar completamente seguros que un día el Señor va a cumplir todo aquello que ha prometido. Tal y como lo hizo desde la primera venida del Señor, lo hará también ahora en su segunda venida. Cumplirá aquella promesa de estar a su lado para siempre. En un lugar donde ya no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor, donde Él enjugará toda lágrima porque las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas.
Esa es nuestra esperanza. Si no tenemos esta esperanza, come, bebe, haz lo que tengas en tu corazón, porque el día de mañana te vas a morir. Pero sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. Necesitamos esa esperanza y necesitamos tenerla muy bien en claro en nuestro corazón, creerla para poderla vivir. Termino con este pasaje, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Dice así. Pónganse de pie, por favor. Pablo sabía, mi hermano, que al final era un paso para las promesas de Dios. Por eso él dijo, estar con el Señor es muchísimo mejor. Por eso él dijo, morir es ganancia. No lo dijo porque fuera romántico, o porque simplemente quisiera darle aliento a los cristianos. No, él tenía una esperanza firme y segura en Dios, en sus promesas. Si esperamos, dice Pablo, en una resurrección que no existe, entonces somos los más miserables de este mundo. Pues la realidad es que no es así. La realidad es que esperamos en el Dios vivo y verdadero, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él murió para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, por la esperanza que hay en ellos de un día verle cara a cara. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará esta fe, este tipo de fe en la tierra. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No te hizo renacer simplemente para que tuvieras una mejor vida hoy. No. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de su alma. Esto es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra vida, que así debemos de vivir. Así se confirma nuestro testimonio y nuestra vida cristiana. De otro modo, no somos cristianos. De otro modo, estamos perdiendo el tiempo porque no tenemos aquella esperanza viva, incorruptible, incontaminada, inmarcesible que Dios ha reservado para nosotros en los cielos. Muchos están viviendo como si esta promesa nunca se fuera a cumplir, como si esta esperanza nunca vayamos a verla, como si aquello que esperamos nunca fuera a llegar. Y va a llegar más pronto de lo que creemos, mucho más pronto de lo que creemos. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar
entendidos de qué es lo que nos espera según la promesa de Dios. El que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y medita. Basta ya de ser cristianos que no piensan en lo porvenir. Un día, hermano, tú estarás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la esperanza que te lleva a soportar lo que sea. Y el que no tiene esta esperanza busca simplemente lo suyo. Por eso vemos tantas personas que no pueden avanzar, que no pueden crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo una esperanza tan grande, tan eterna, ¿cómo podemos nosotros fijarnos en lo temporal y pasajero? Muchos en estos momentos se están enfrentando a su muerte. Muchos en este momento están dando su último aliento. Y tú un día lo experimentarás, tú y yo. ¿Tienes una esperanza que te haga fuerte en esos momentos? ¿O estás tan amoldado a este mundo? ¿O estás con tus pensamientos tan divididos que sí quieres que Dios te salve, pero quieres que también salve las cosas que tú tienes en este mundo? Tu carro, tu casa, tus deseos, tus anhelos, tu futuro. ¿O estás tan seguro de que nada te va a estorbar aquel día porque estás completamente convencido que todo lo que Jesús dijo lo cumplirá? ¿Qué esperas, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Vivir bien? ¿Tener muchos hijos? ¿Que tu esposa, tu esposo cambien? ¿Tener un buen matrimonio? ¿Un buen carro, una buena casa? ¿Un buen trabajo? ¿Una vida llena de gozo y felicidad? ¿Eso es lo que esperas? ¿Esa es tu esperanza? Es vana, es vacía. Tenemos una mucho mayor y mucho mejor. Que un día estaremos con Dios, estaremos con el Señor. Y que nada va a poder impedir que estemos en sus brazos, porque vivimos por Él y para Él. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los cimientos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los cimientos serán siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha,
e irreprensibles en paz. Así que ustedes, hermanos, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias, Padre, gracias por tu presencia y por tu palabra, por tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, impacta nuestro corazón de manera que nosotros podamos ver tu promesa real y viva en nuestras vidas, para no amar las cosas de este mundo. Queremos esperar en tu misericordia y en tu gracia. No queremos este mundo que es corrupto y miserable. Te queremos a ti, que eres santo y justo. Llénanos, Señor, llénanos de tu presencia y afirma nuestras convicciones en ti. Afirma tu obra y tus promesas en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu gran amor. Bendícenos, ayúdanos y enséñanos a vivir santa, justa y piadosamente. No queremos jugar con tu sacrificio, no queremos jugar con tu santidad. No queremos jugar con tus advertencias, porque un día daremos cuentas y queremos que esas cuentas que demos delante de ti sean cuentas de fidelidad, de entrega, no de mediocridad, de vanidad, de infidelidad. Gracias, Padre, por tu palabra, tu presencia. Ven y quebranta nuestro duro corazón. Trata con nosotros, Señor, en la forma en la que tengas que tratar. Si es con muerte, si es con enfermedad, si es escasez económica, con escasez económica, si es con cárcel, pero no permitas que aquel día en el que te veamos cara a cara nos alejemos avergonzados. No lo permitas, Señor, porque es muchísimo mejor la vida eterna que las aflicciones del tiempo presente, que los deseos de este mundo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, yo les invito a que mediten, sigan meditando en su palabra y que se esfuercen. Se esfuercen para alcanzar aquella promesa de que un día le veremos cara a cara y estemos por siempre con Él. No que la salvación sea por obras, pero que sí nuestra manera de vivir refleje que verdaderamente creemos y anhelamos aquella patria celestial. No echemos en saco roto lo que el Señor nos ha hablado hoy. Tomemos lo que Él nos ha dicho y vivamos para darle siempre la gloria, la honra, el honor y todo el reconocimiento a nuestro Dios. Amén. Pues que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos.